Esta vez voy a hacer una entrada de programa sin mucho rodeo. Va a ser una editorial más express. Y tiene que ver con dos frases que se repiten constantemente. Seguramente la habrá escuchado la mayoría de nuestra audiencia y nuestro equipo de la pizarra en infinitas ocasiones. Y es lo que está pasando ahora nunca había pasado antes. Y lo que pasa aquí no pasa en ningún otro lugar. Disculpen, hago un spoiler, los que piensen que lo que pasa ahora no había pasado antes y los que pasa aquí no pasa en ningún otro lugar, les sugiero que lean. Arrancamos, dale play, Fer, levanta esto, es la pizarra. Hola, 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 ay, ay, ay. Con esta canción me han pasado dos cosas. Una que se me había olvidado, es decir, cuando empecé a llegar a la Argentina, la escuché, creo, o se me quedó ahí. Y estas cosas que pasa mucho tiempo, no escuchas una canción, la vuelves a escuchar, crees que es nueva, pero te das cuenta que no es nueva y que es una canción mítica en la Argentina. Así que realmente estos días vengo así como muy con necesidad de este tipo de música arriba. O sea, muy arriba, ¿no? No es porque tenga sueño, porque quizás, no, no, no tiene nada que ver con eso, sino necesito música arriba, de verdad. Y luego el grupo no sabía quién era. Eso me pasa mucho todavía con la música argentina. No me pongan caritas, ya me están poniendo cara. El equipo sabe lo todo que tengo de la Argentina, que es que me han puesto cara. ¿Pero qué te piensas, Alfredo? Sí, es la cara de Fly y de Bahía, y porque tenemos falta de Lean, sino me están mirándome con cara de, pero Alfredo, después de tanto tiempo acá y no sabes. No, bueno, sí, lo tengo aquí anotadito, Sirio y los persas, así que no me vengan a decir que no. A ver, Flavia, es que estoy equivocándome, dilo aquí al aire porque No, podemos. es Ciro y los persas, pero te quiero decir que Ciro y los persas nace del rompimiento de Los Piojos. Esa es la mítica Sí, banda que ahora volvió este año. Digo, por si te puedo hacer argentino explaining, ahí tenés un poquito de de hecho te argentino voy a explaining. ser honesto, y es que estaba a la hora de buscar la canción y mandársela a nuestro Fer Saninelli, busqué por los piojos. Porque sí, y en cambio no lo encontraba por los piojos y dije, no, voy a ir a buscar en serio. Y al final, bueno, una canción muy linda para estos tiempos que corren. Y voy a saludar a la banda, como siempre, con nuestro momento Jesús Quintero, ese homenaje a ese pensador que entrevistaba. Y en una pregunta podía haber una reflexión. Qué cosa, ¿no? Con la cantidad de gente que habla y habla y habla, se tira horas y horas y horas y no hay ninguna reflexión. Y luego hay una persona que con una pregunta de 10 segundos te deja pensando, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, voy a preguntarle, Flavia ya se arrancó, así que voy directamente con ella. La pregunta es relativamente, creo que fácil. También pregunta Jesús Quintero, es, ¿qué te ha sobrado en esta vida? Algo que hayas hecho que no te haya hecho falta, que te ha sobrado. Ropa me sobra, Alfredo, me ¿Ropa? sobra muchísima ¿En ropa. serio? ¿Eso sería lo que más te sobró? Me sobra demasiado, no necesito todo lo que hay en ese placar. Bahía. Afortunadamente risas, Alfredo, pero espero que sigan sobrando. O sea, pero te sobran risas, pero no prescindirías de ellas, ¿no? No, por supuesto que no, pero Ah, siempre ha sido abundante la cuestión. bueno, está bien, interesante eso. Cris, ¿qué te ha sobrado? Creo que difícil. Creo que de todo he tenido lo justo y necesario, pero a ver, si tendría que decir eso, creo que me ha sobrado y tampoco prescindiría de ella, no sé, la valentía de mi familia. Ah, bueno, aquí estamos. O sea, a nadie le sobran, pero no prescinde. Interesante, interesante. Yo voy a decir algo que me ha sobrado y prescindiría. O sea, literalmente. O sea, no, pues tampoco vamos a. A ver, Gaby, ¿por dónde me sales? Unos cuantos años de colegio, Alfredo, porque creo que son demasiado, es demasiado largo y es demasiado tiempo el que pasamos ahí adentro. Me encanta la socialización y toda esa parte, pero sí prescindiría de algunos años de colegio. Me hiciste pensar. Yo lo tengo muy claro. De lo que me ha sobrado en la vida y prescindiría es el tiempo que le dediqué a aprender a manejar y en sacarme el carnet de conducir. Porque lo tengo mi cédula de, o como sea, el permiso de conducción, y por culpa de mi abuela y mi papá que me insistían, yo como un boludo acepté, y es de las cosas que me sobra tener un permiso de conducir para nada. Así que dejamos esta pregunta votando, esta pregunta a Jesús Quintero para que nuestra maravillosa audiencia pizarrera nos responda a esta pregunta, o nos hagan las preguntas que quieran, o nos respondan a lo que quieran, o nos critiquen, nos insulten, me pueden decir lo que sea, incluso hasta que soy zurdo. O sea, hasta eso me pueden decir. Lo que no permito que me digan, ya saben por qué, es que soy gallego porque he nacido en Andalucía, y otro beso para toda Galicia por si las moscas. ¿Por dónde nos escriben, Fla?
Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook somos Radio La Pizarra. También pueden vernos después en diferido, dejar los mensajitos en el YouTube de Radio La Pizarra o ahora en vivo twitch.tv/Alfred Serramansi. Y es que estamos hasta en la sopa y nos encantan que nos cuenten, que nos digan, que nos sugieran, que nos propongan, que nos critiquen también, que nos falta esto, que en esto estoy de acuerdo, que en esto no. Estamos con muchas ganas siempre de leer y de interactuar con nuestra oyentada, nuestra audiencia pizarrera. Hoy tenemos un programa donde es difícil que esto entre. Es difícil que esto entre. Es difícil que entre tantas cosas. Sí o sí, Argentina no nos deja no mirar a Argentina. Chile, habrá un especial Chile cada día más cerca de las elecciones primarias, de las elecciones presidenciales, lo vamos a intentar ordenar un poco. Habrá una cosa de la que se habla poco, ¿no? La esclavitud, ¿no? Que es más o menos lo que se está haciendo hoy en día en algunas cárceles del Salvador, ¿no? Donde no hay derechos, cualquier cosa. Y la vamos a contar con ganitas, ¿no? Porque se sabe poco del señor Bukele y de lo que se está cociendo allá. Habrá vuelta al mundo y habrá una yapa respecto a la natalidad, algo que se discuta a nivel global de una u otra manera y nosotros nos vamos a fijar si vamos a calcular, lo ha preparado Bahía, un promedio estadístico con varianzas, márgenes de error de la natalidad dentro de los líderes y lideresas, los presidentes, presidentas y líderes y lideresas de la región y no valen perros, o sea, natalidad, ¿sabes? Hemos calculado la natalidad. Todo listo, arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, nuestra vuelta al mundo con, como siempre, con centro de gravedad, con el lugar que nos ocupa y nos preocupa sobre todas las cosas, es América Latina, pero también decimos que no tiene sentido hablar de América Latina si solo miramos a América Latina, porque lo que pasa afuera de las fronteras latinoamericanas tienen un correlato inmediato y directo con nuestra región. Esta semana tengo entendido que ha habido una reunión muy importante a nivel global, ¿no? Le llaman G7 o algo que los poderosos o poderosas, la gente que manda mucho. Evidentemente no nos han enviado a nadie de la pizarra y ahora yo le voy a pedir a Chris que haga un esfuerzo. Es ponele, como dicen los argentinos y argentinas, que hay alguien que esta semana ha estado no tan pendiente de esto, ¿no? Que debería haber estado pendiente de esto, pongámosle, ¿no? ¿Cómo le resumes, en conclusión política, geopolítica, lo que ha ocurrido en esta cumbre G7? Bueno, Alfredo, es una cumbre que reflejó o refleja el estado actual del mundo, ¿no? Por un lado, estas potencias, las que conforman el grupo de los siete, del norte global, todas estas, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, enfocadas en, por supuesto, la guerra y la cuestión comercial por la amenaza trumpista. Y por el otro lado, las voces del sur global pidiendo paz, justicia y cooperación, porque en esta edición fueron invitados especiales México, Brasil y también Sudáfrica. Así que bueno, es un encuentro que por supuesto está enmarcado en un mundo de tensiones geopolíticas bastante graves, ¿no? La guerra en Medio Oriente provocada por Israel, entre otras cuestiones. El presidente de Estados Unidos, como a todos lados a los que llega, pues desató polémica y desorden, se fue antes de tiempo y realmente no asistió a la plenaria, digamos que sería uno de los highlights de esta reunión. Y bueno, la gran ausente de los discursos de los líderes del G7, Alfredo, fue la paz, ¿no? En cambio, como decía, pues los y las jefas de Estado invitadas como Claudia Sheinbaum, como Lula da Silva, Cyril Ramaphosa, pues hicieron llamados contundentes a favor del diálogo, a favor del desarme y al comercio justo. La presidenta de México, que por cierto, bueno, hemos visto que ha consolidado como su presencia en las arenas internacionales, ¿no? Esta es la octava vez, creo, que sale algún evento internacional en representación de México, propuso una cumbre por el bienestar económico y también, bueno, defendió la diplomacia como el único camino frente al armamentismo. Incluso citó a Benito Juárez allí, ¿no? Hay una foto que muestra perfectamente el clima de época, todas pues dirigiéndose, todos los líderes y lideresas dirigiéndose a Sheinbaum mirándola. Y bueno, fue protagonista, digamos que, del G7. Así que, bueno, Alfredo, en contraste, como lo que decíamos, pues no hubo ninguna resolución concreta ni sobre energía ni sobre comercio. El G7 terminó sin acuerdos relevantes,
sin un liderazgo claro, por lo menos para los que conforman este grupo, y sin, por supuesto, una respuesta común ante los desafíos globales. Yo creo que esto que dice Crismar es como para repensar en términos de perspectiva histórica que cuando los organismos internacionales o las cumbres internacionales no son eficaces, acaban siendo tirados a la basura en el corto o mediano plazo. Ha pasado a lo largo de la historia y creo que hace varias semanas rememoraba cómo los organismos internacionales de entonces miraban hacia otro lado cuando la expansión alemana de Hitler o la de Mussolini, y no pasaba absolutamente nada mirando para otros sitios, incluso buscando fórmulas de llegar a acuerdo o minimizando las agresiones de esa lógica nazi. Y evidentemente todo eso fue tirado a la basura y hubo que rearmar toda la arquitectura internacional un poquito después, hubo que barajar y dar de nuevo. Y creo que estamos en un momento, en un impasse, y Gustavo Petro lo menciona constantemente en cada cumbre a la que asiste, que no se haya sacado ninguna conclusión vinculante, ¿no? Más allá de alguna declaración. Para los temas que están pasando hoy en día, estamos asistiendo a guerras. Estamos en un momento de bélico de mucha intensidad, de mucha intensidad. Israel está bombardeando a todas partes. O sea, no solo es suficiente con estar matando de manera deliberada al pueblo palestino, más de 55.000 muertos en este periodo, sino que ha querido provocar una guerra contra Israel. Y no quiero ponerme equidistante, porque ha sido quien ha provocado una guerra contra Israel, contra Irán. O sea, Israel ha provocado una guerra contra Irán, porque ha sido el primero que llegó a bombardear a Irán. Digo, porque no estoy de acuerdo en colocarme en la avenida del medio cuando alguien agrede deliberadamente al otro y el otro genera una respuesta política y bélica. Después podemos discutir si es el mejor régimen del mundo, que yo ni lo conozco y no lo voy a decir, pero lo que no voy a aceptar es que ponerme en una situación práctica de equidistancia entre lo que pasa con Israel y con Irán en este momento histórico, y no sé hasta dónde vamos a llegar, insisto, porque hay muchos países que están ahí, al borde de qué hacer. Hay muchos países limítrofes con mucho potencial al borde de qué hacer, y es lo que dice Crismar, no, quitando algunas evocaciones de Claudia Sheinbaum y algunos otros líderes a la paz, los que tienen que decidir miran para otro lado. Y yo me atrevo a decir que incluso tienen que tener declaraciones de hace 20 años que van, no copy-paste, cambian la fecha y el lugar, porque es que prácticamente dicen la misma cosa vacía. No sé, Gaby, ¿qué piensas cuando ves este tipo de cumbres que pasan como inadvertidas en términos de efectos reales en geopolítica y en la cantidad de muertos que está habiendo a nivel mundial? A mí no me llama la atención de hoy, sino de siempre, que muchos de las cumbres de presidentes y las cumbres internacionales son absolutamente la gente prácticamente no tiene ningún vínculo que la relacione con esos espacios en los que los poderosos se sientan en torno a una mesa. Y eso es complicado, Alfredo, no solamente porque no logren resultados, sino que parecen viviendo en un mundo paralelo del que vive los pueblos cotidianamente. Y yo apuntaría ahí también, ha habido esfuerzos en algunos espacios, sobre todo en el continente, en Latinoamérica, de tener espacios que reúnan a los pueblos paralelamente mientras se reúnan los presidentes. Y yo creo que habría que hacer más esfuerzos en ese sentido, porque si no se vacían de contenido y de vínculo con la vida cotidiana de las personas. La verdad que sí, cuando uno empieza a naturalizar que no hacen nada, prácticamente ya nadie le va prestando atención progresivamente. Y en este repaso de vuelta al mundo no quiero dejar de decir lo que va pasando en mi país también, en España. La situación sigue siendo muy acuciante y difícil para el gobierno español de coalición liderado por el Partido Socialista Obrero Español. Esta semana, y eso sí que es importante para aprender también, el presidente español ha ido al Congreso a ser interpelado, le han dicho cualquier cosa y ha ido, digo porque esto está bueno, que uno se someta, lo digo porque hay presidentes que están metidos en criptoestafa y no van a ninguna parte a explicar nada, ¿no? Ha ido.
ha ido a poner su cara. Por ahora no ha salido ningún audio en la investigación que lo involucren directamente al presidente, pero sí es cierto que parece que esto no ha terminado. De hecho, tanto no ha terminado como que ha habido amenazas de los que han filtrado los audios, que incluso va a salpicar al Partido Popular, a decir, al principal partido de la derecha opositora. Por lo tanto, es un partido no terminado que de alguna manera habla de lo podrido que a veces están las estructuras que sostienen ciertos países, lo que Unidas Podemos ha dicho tantas veces, las cloacas del Estado español, y realmente da pavor cuando se hablan por parte de personas de alto rango en el Partido Socialista Obrero Español, pero también en el Partido Popular, de me quedo con tanto, reparte tanto, y además con temas incluso de un asunto machista asqueroso en este tipo de relaciones de hombre de poder dentro del PSOE, que es para revisar. No todo el PSOE está de acuerdo con eso. Estoy convencido que si le preguntas a Zapatero, denunciaría con la misma vehemencia que lo hacemos nosotros y nosotras acá. Y en este marco, y no quiero dejar de decirlo, aplaudo al PSOE y a los aliados que hayan llevado una iniciativa al Congreso para disolver cualquier tipo de asociación franquista. Es decir, que no se permita, como pasó en Alemania nazi, no se permita evocar al franquismo como que se vivía mejor o qué bueno los pantanos de Franco, o alegar a símbolos del franquismo. Como diría Sabina, como te digo una co, te digo la o, no puedo aplaudir nada de esa corrupción. Genera un cáncer feo hasta llegar a una metástasis. Y cuando llega a esta metástasis, lo que provoca es que se descrea en la política y en el Estado. Y esto pierde los que necesitan la política y el Estado, que son la mayoría de la gente humilde en un país. Por eso no le voy a aplaudir, pero sí me parece muy valiente que en el marco de no se pierda la agenda legislativa y se haya planteado con, insisto, con mucha determinación, evidentemente no aprobado por Vox, ¿no? Y con el PP mirando a otro lado, porque es algo que hay que discutir, ¿no? Si se puede apelar a símbolos de dictaduras como la franquista en el caso español. Yo realmente lo dejo ahí para repensar cuán compleja es la política y cuán difícil es criticar ferozmente la corrupción del Partido Socialista Obrero Español, cuando a la vez ha mejorado el salario mínimo, no solo gracias al PSOE, sino a Unidas Podemos y a la coalición. Es difícil cuando uno tiene que criticar ese tipo de cuestiones, pero no queremos mirar hacia otro lado, y ahí me sentía un poco la responsabilidad de que alguito me toca la fibra sensible. Por muy argentino que me sienta, también me siento muy andaluz, así que tenía que decirlo o si no explotaba. Seguimos en la pizarra. Un día vamos a hacer el ranking ya lo hemos hecho, pero lo tenemos que hacer ¿no? ¿Qué país te interesa más, ¿no? ¿Cuál es? Porque estoy hablando con Flavia en privado, como si fuera española Flavia, y me gusta, ¿no? Como al final Bahía se siente boliviana, como Cris evidentemente se siente mexicana, ¿no? Y eso me parece que es un poco la salsa, y una salsa muy genuina, no poco forzada, de lo que es la pizarra, ¿no? De este espacio que si no salimos del ombliguismo de pensar que todo lo que te, eh, te afecta y te impacta es lo que pasa en la esquina del barrio, es no entender que el mundo está mucho más interactuando, ¿no? Y de hecho, Flavia me decía que está leyendo todo el día Almudena Grande, igual que yo puedo estar atento a lo que pasa con Bolivia, ¿no? Esto para mí es un poco, digo, una esencia muy, muy natural de los oyentes y las oyentes de la pizarra y de nosotros y nosotras, porque en eso forzamos poco, no nos sale de manera, o sea, un día vamos a poner lo que nos sostienen los micrófonos cuando no hacemos el programa en el estudio de Radio 10, y nos ponemos ahí unas montañitas, la mayoría de libros, que ya lo podemos decir, yo no sé, tengo aquí, me parece que tengo uno de AMLO, otro, a ver, ¿de qué tengo? Tengo de todo, aquí un Volpi mexicano. Tengo Más allá del capital de Isvan Messaros. O sea, podemos un día hacer el juego de qué tenemos apoyándonos en los micros. Me ha dado pie esto a Fla, que efectivamente es una gran lectora y conocedora de Almudena Grande. Cierro el paréntesis porque es parte de lo que también somos muy así. Y ahora me voy a Colombia, hablando de, ahora se pone Fla, cambia ¿no? el sombrero Cambiamos el español, chip. ¿no? Te cambias el traje de gitana, de folclore, de bailar sevillana, y ahora te coloca, pues no sé, lo que quieras para decirme la última de Colombia, porque digo en la última. Allí cada día pasa algo nuevo e importante.
Me coloco derechos, ¿estamos de acuerdo? Me coloco derechos, ganar victorias, tener por fin que la lucha dé sus frutos, porque bueno, efectivamente, Alfredo, se aprobó ayer en Colombia la reforma laboral por la que tanto peleó Gustavo Petro. Ya estuvimos hablando muchos programas de todos los dimes, diretes, idas y vueltas, etcétera, pero el martes la Cámara del Senado aprobó la reforma laboral. Ayer se llegó a la conciliación con la Cámara de Representantes y finalmente habemos reforma laboral en Colombia. Dos cositas muy importantes que quiero decir al respecto. Primero que, bueno, Petro revocó el decreto presidencial que él tenía pensado hacer para la consulta popular porque ya se llegó a esta reforma. La reforma no fue finalmente una reforma pelada, digamos, una reforma entre comillas, sino que fue la reforma que el pacto histórico quería, que buscaba. Tiene medidas súper claves, les recomiendo después que la lean toda completa, pero está la eliminación de la figura de contratación por horas, aumento por recargo nocturno desde las 7 de la noche, pago del 100% por domingos, festivos, etcétera. Así que me parece muy importante resaltar que salió la reforma que tenía que salir. Pero después quiero hacer un paréntesis y hablar de otra cosita que está sucediendo a raíz de esto, que Petro tuiteó, dijo que el pueblo trabajador de Colombia ya ganó esta victoria, pero que esto no se queda acá. Dijo que esto se logra por justamente lo que él ya ha dicho tantas veces, por el poder popular, por no llenar la plaza de odio, sino llenarla de esperanza, y dijo que el pueblo vio quiénes son los que prohíben que hable y que ellos son los que tienen que tener, digamos, las decisiones. Así que Petro dijo, el pueblo es rey. ¿En dónde? En las urnas. Y propone una Asamblea Nacional Constituyente que lo va a llamar a votar en las próximas elecciones. Recordemos que el año que viene hay elecciones en Colombia, así que además de votar, si hay bueno, además de votar las elecciones legislativas y las elecciones a presidente, también va a haber una papeleta por sí o por no a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto la verdad es información de ayer, de último momento, lo estudiamos de ayer a hoy, así que estamos ahí viendo qué es lo que va a salir de todo esto. Pero bueno, Petro nuevamente quiere empoderar al pueblo y veremos cómo sale. Tenemos el antecedente de Chile muy cercano. Sabemos que convocar una constituyente no quiere decir que se reforme la constitución finalmente. Sabemos que pueden pasar muchas cosas en el medio, pero me parece que para hacer un abrebocas tenemos que contar esto de Gustavo Petro de último momento. Y de lo que dice Fla, primero, respecto al tema de la constituyente, que ya lo había ido insinuando constantemente, ahora lo materializa, ¿no? En una propuesta ya muy concreta y puntual. Teniendo en cuenta que además en Colombia sí que hubo una importante reforma constitucional, cuando fue el momento de mayor tensión, ¿no? Entre los poderes constituidos, si me permiten lo más técnico, jurídico, ¿no? Y político, porque es teoría política. En ese momento donde el poder constituido no podía resolver, el poder constituyente emergente dio lugar a una asamblea con un importante. De hecho, yo siempre digo que la constitución de la originaria, ¿no? Porque luego fue reformulada neoliberalmente y por eso Petro quiere volver a el origen. Como le ha pasado a México, ¿eh? Digo, México ha planteado lo mismo. Quiere volver a la de 1917, el planteamiento de Morena, AMLO y Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, en Colombia, a principios de los 90, la constitución colombiana es, dicen, la primera gran pieza del neoconstitucionalismo latinoamericano. Todo el mundo habla de Venezuela, Bolivia y Ecuador y ningunea muy deliberadamente Colombia, y uno si se dedica a leer en serio es muy interesante. Por eso creo que hay una tradición constituyente en Colombia que Petro la busca hurgar en la historia. Y lo otro que me quedo con Petro, con el proceso colombiano, es que es para aprender, ¿eh? Eso se llama armar agenda política. O sea, ocupar la agenda política es, a mí me tumban la reforma y yo no me quedo de brazos cruzados, ni tiro la toalla. Yo busco mil maneras de llevarla a cabo. Y en este caso ha salido victoria, le ha salido bien. Podría no haberle salido bien, pero igualmente habría ganado políticamente, porque colocó en la centralidad de la política algo que son derechos de la gente y puso a discutir a la gente sobre derechos de la gente. Salió de la burbuja congresal, que es lo que mayoritariamente a la dirigencia política a veces le encanta, saber quién vota a quién, si votó cuatro. No, aquella persona no votó, cambió de voto, se abstuvo. Y bueno, es importante, sí, pero es importante la otra parte, la otra pata de la vida política, que es lo que decida la gente. Y me parece que eso es, yo sigo aprendiendo del proceso político colombiano de una manera muy contemporánea. Y donde no sé si aprendo o no aprendo, y es de Bolivia, Gaby. Yo no sé si ya tengo que aprender o desaprender. Estoy en una fase donde yo aprendí mucho en Bolivia y ahora estoy como desaprendiendo mucho en Bolivia con tristeza. Esta semanita estamos en elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, pero cada día tenemos que hablar de cosas que no nos gustan.
Sí, Alfredo, bueno, solamente quisiera decir algo en lo de Colombia. Al pueblo colombiano siempre lo pinzaron entre poder político y poder económico. Hicieron una pinza y apretaron al pueblo colombiano y yo siento que ahora esa pinza se les dio la vuelta y la pinza está conformada por pueblo organizado y movilizado y un gobierno que responde a ese pueblo. Y esa pinza se cerró y logró una victoria. Se dio la vuelta a la pinza en Colombia, creo yo. Y ahora me paso a Bolivia, em, Donde la pinza se ha vuelto, de otra vez la pinza se volvió a la donde inversa, Gaby. donde la pinza desapareció, Alfredo, porque aquí hay un desorden que es terrible. Pero esta semana ha saltado un escándalo muy grande y no nos interesa tanto como escándalo, porque no, no somos los típicos medios que aman el escándalo, sino que este escándalo va al fondo de uno de los temas que ha ido posicionándose en la agenda política de Bolivia y tiene que ver con el manejo del órgano judicial, del Tribunal Constitucional, lo hemos hablado en varios programas, pero esta semana ha sido denunciado un consorcio de jueces, abogados, donde está involucrado el propio ex ministro de Luis Arce, el señor Siles, eh, y que ha sido aprendido ya, es decir, está detenido por ser parte de un consorcio en el cual lo que se pretendía en ese caso que se está investigando penalmente era eh, hacer caer a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia que había sido electa por voto popular para colocar en su lugar, habilitar a su suplente y tener el control de mayor cantidad de votos al interior del Tribunal Supremo de Justicia. Algo que, por supuesto, lo primero que nos enciende en alarmas es aquello que venía denunciándose desde el bloque popular en torno a la inhabilitación de Evo Morales, a que le quitaron el partido político, le quitaron la sigla del MAS, etcétera. Pues todos estos casos estuvieron en manos de estos mismos señores. Mira, el suplente que pretendía el ministro de Justicia colocar como titular para controlar más el órgano judicial fue precisamente el juez que sacó en contra de Evo Morales el tema de inhabilitación, favoreció a Luis Arce en el tema de la sigla del MAS, Oh, la casualidad, misma oh, persona, casualidad, oh, ¿no? casualidad. Entonces, como sabemos que nada en la vida es tan casual, precisamente, eh, cae por su propio peso todo ese andamiaje de corrupción judicial y constitucional que le ha ido cerrando las puertas democrático-electorales al bloque popular, a Evo Morales, e inclusive intentó cerrarle la puerta al propio Andrónico Rodríguez, que ha mantenido la posibilidad de estar dentro de la carrera electoral. Me parece importante, Alfredo, porque más allá del escándalo, de los nombres y de todo eso, se comprueba una vez más que todo aquello que se denunciaba desde las organizaciones sociales en Bolivia es cierto. De hecho, Gaby, primero también reflexionar respecto a, o sea, Bolivia fue muy aplaudido por muchas y muchos, inclusive nosotros y nosotras la pizarra, porque democratizó en gran medida el poder judicial por haberlo hecho electo, ¿no? Digo, con muchas reglas, ¿no? Pero sí había una sacar un poco de la rémora monárquica a los que están de por vida en el poder judicial y había que convocar elecciones, evidentemente, con unas determinadas competencias. No es que va a ir cualquiera a resolver temas. Digo, a veces se frivoliza de que parece que cuando hablamos de democratizar es que puede ir, no, uno que no es competente no va porque no es requisito, pero hay unas elecciones. Y en algún momento nosotros, un poco a colación de lo que pasó en México recientemente, que también hubo una instancia electoral para renovar precisamente un poder judicial obsoleto y demás, que lo comentamos no hace mucho con Chris, lo que sí quiero pensar y dijimos acá, y este ejemplo de corrupción absoluta en el poder judicial boliviano, es que no es condición necesaria y suficiente.
O sea, es importante sí, pero no se termina ahí. A veces creemos que, no, siento que vamos muy rápido, creemos que todo se modifica por un único capítulo del serial. El serial suele ser muy largo y lo que quiero decir es que si bien aplaudimos que se reformara democráticamente el Poder Judicial en Bolivia, pues desgraciadamente no se terminó el trabajo para hacerlo transparente, justo. Yo creo que eso, Gaby, es como para repensar, porque al final lo ha cooptado el Poder Ejecutivo con las peores malas prácticas del neoliberalismo, para meter Así preso a es. uno, a otra, movimientos sociales. Esto me hace pensar y luego se demuestra que son y corruptos hasta arriba, ¿no? Así es, Alfredo, pero además en Bolivia, la otra pata que vendría a ser la reforma de aquellos grandes códigos, el civil, el penal, el código de familias, etcétera, etcétera, se había logrado en gran medida, varios códigos fueron modificados como herramientas de práctica cotidiana de ese poder judicial, de ese órgano judicial, pero hubo uno que no se logró reformar. Fue el Código Penal y de Procedimiento Penal. Es allí donde hay la mayor cantidad de causas abiertas, no solo en Bolivia, en todas partes de nuestro continente. Y entonces sigue no solamente las rieles por donde camina ese tren del órgano judicial en términos de sus estructuras, sino también siguen las herramientas que ellos utilizan para juzgar. Y por lo tanto, si no se cambia esas herramientas y si se deja códigos que vienen de la época de las dictaduras militares, es el caso del ámbito penal en Bolivia, pues aunque cambiemos a las cabezas por voto popular, las herramientas siguen siendo las mismas. Entonces yo creo que ahí también hay una lección que aprender. De hecho, recuerdo, y no me acuerdo ahora el estudio para citarlo, pero en Argentina creo que el 10% de las leyes actuales son las leyes de la dictadura. Y en España más menos igual. Un poco acorde a lo que plantea Gaby, de que después de un cambio constitucional, de una reforma tan importante, requiere cambiar, sobre todo, herramientas de esta importancia, ¿no? Vamos a seguir hablando, no hemos hablado de un poco del tablero electoral, porque sigue más o menos todo en ese impasse, ¿no? De datos que abrumaban, que lo hicimos en CELAC Data con trabajo de Gaby, de que había casi 2/3 de los candidatos y candidatas a los diferentes puestos están inhabilitados por cualquier tipo de excusa jurídica, y veremos a ver si las elecciones se dan en agosto y cómo se van a dar, porque a día de hoy todavía nos cuesta mucho trabajo tener certezas, desgraciadamente, certezas democráticas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo en el caso boliviano. Tomamos aire y nos vamos a un sitio donde tampoco hay mucha certeza democrática. Seguimos. Ahora puedo decir que empiezo a saber bailar porque, voy a decir por qué, porque mi hija Lola es la única que me exige no tener que moverme para bailar. Solo le agarro un poco de sus bracitos, muevo así un poco el cuerpo y ella se cree que estoy bailando. Y yo me creo que estoy bailando con ella, que es peor. Así que cualquier música ahora para mí es campo fértil para creerme que estoy... No, bailo patético. Así que lo que no sé es cómo hilvanar una música tan alegre de un país que yo quiero mucho, no solo por las pupusas, que es El Salvador, amo comer pupusas por encima de cualquier cosa. Lo siento, Cris, por encima de las arepas, pupusas. Por encima de muchos lugares, pupusas. Sí, y además que mi hermana vivió 3 meses en El Salvador y le tengo mucho cariño a ese lugar del mundo. Lo que pasa es que esa buena onda del Salvador se me viene así, ¡bum!, abajo, de repente, con lo que está ocurriendo no soterradamente, sino prácticamente a cielo abierto en El Salvador. Hablamos de cárceles, cárceles al servicio de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando, Chris? No cualquier cárcel, Alfredo. Hablamos de la megacárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, por su sigla, construida durante el gran proyecto de infraestructura, digamos, de Bukele durante su gobierno, de lo que ha podido sacar pecho, Alfredo. Imagínense ustedes que, no sé, ni quiera la suerte, ni Dios, o en lo que crean, les manden, los deporten a quienes, por casualidades de la vida, puedan terminar en condiciones de encierro a un lugar en donde estarías recluidos 23 horas del día en celdas mínimas, en literas de concreto, sin colchones, sin sábanas, sin acceso a luz natural, sin recreación. Uf. Estas son, eh,
el resumen, ¿no? De las condiciones indignas en las que viven, pues, quienes están recluidos allí, que valga decir y acotar, hay muchos inocentes también, ¿no? Porque no ha habido el debido proceso, hay una criminalización de la pobreza, es decir, o un perfilamiento racial también, ¿no? Luces de esta o esta forma, tienes un tatuaje, aunque no esté relacionado con absolutamente nada, de las maras, y eso te hace culpable inmediatamente. Así Y que, bueno, además, perdona, Cris, además con fallas administrativas por tener irregularidades de ser migrante. O sea, digo, no puedes condenar a una cárcel de esa, no sé, tan poca humanidad, ni siquiera con la excusa del de luchar contra el terrorismo, porque además en muchos casos son gente que lo que tiene es una falla irregular. La irregularidad administrativa no puede ser penalizada. Con esto, no hay proporcionalidad. Esto es uno de los principios básicos de la justicia universal. Lo digo porque ahí están yendo, ¿no, Cris? Gente de todo tipo. Ya no solo las maras y este tipo de sospecha. Cualquier persona que por tener un peinado o un tatuaje que sea sospechoso de, sino estamos en un caso donde llega un montón de inocentes, literalmente inocentes. sí, Alfredo. Además que, bueno, esta megacárcel ha sido construida como parte del régimen de excepción que vive El Salvador todavía desde marzo de 2022, ¿no? Hace mucho tiempo ya, que ha permitido, pues, ha abierto la puerta a estas detenciones masivas en suspensión, por supuesto, de garantías constitucionales. Está situada a una hora de San Salvador, de la capital, y en principio se decía que iba a ser un centro de rehabilitación de baja seguridad, construido en parte con fondos estadounidenses, porque también hay que decirlo, parte de la plata con la que se construyó pues viene del norte. Entre las dimensiones y la capacidad, bueno, es la cárcel más grande de América, del continente en su totalidad, y una de las más grandes del mundo. Consta de 8 enormes pabellones de celdas, cada uno con capacidad para unos 3.000 presos, ¿no? En total puede recluir hasta a 40.000 personas, superando, como decimos, pues por mucho a la media de las cárceles de la región. Y están también hacinados, digamos, ¿no? Ahí en muchas celdas sobrepasa, digamos, la capacidad que tendrían para poder vivir medianamente en condiciones dignas. Em, Alfredo, hay torres de vigilancia, circuitos cerrados de cámaras, muros de concreto de 11 metros de altos con alambre electrificado, ¿no? Está totalmente aislada del exterior, no hay visitas, no hay llamadas, no hay contacto con ¿No abogados hay fuera del visitas? ¿No hay proceso contactos con judicial, abogado? no. Ni tampoco, o sea, el único contacto que se les permite es los relacionados al proceso judicial, pero a veces en estas audiciones o audiencias hay hasta 500 personas o 500 reclusos en una misma sesión, porque además también tienen cercenada pues su posibilidad de llegar a defenderse, Alfredo. La verdad que cuando piensas en esto, uno debe de pensar en eso que utilizamos un término que es la humanidad, la humanización, ¿no? Porque están en condiciones absolutamente no humanas, ¿no? No, uno haya podido cometer el delito que haya podido cometer, no puede no tener una sábana, un no sé qué, o hacinado uno encima de otro. Las imágenes que ahora podemos subir en nuestras redes sociales, realmente es el peor maltrato animal que uno puede imaginar. El peor maltrato animal que uno puede imaginar, ¿no, Cris? O sea, cuando uno mira las imágenes, yo me imagino que cualquier persona que defienda no, que no exista este tipo de maltrato animal, yo creo que se le entra hasta ganas de vomitar, salvo que no tenga un grado de humanidad. Y esto es importante, lo que decías, Cris, la relación con Estados Unidos, porque es prácticamente, ¿no?, pagada, porque esto es algo que se ha puesto desgraciadamente de moda, y es que los países ricos contratan servicios penitenciarios en países pobres a cambio de plata. Y esto es algo que está pasando en Europa y ya viene pasando en Estados Unidos, en este caso, entre el acuerdo que tiene Donald Trump y con Bukele. Sí, Alfredo. Además que hay que mencionarlo, ¿no? Porque dentro de este recinto, pues también hay torturas, hay otras formas de maltrato, como bien lo mencionas, que no solamente se remiten, digamos, a descargas eléctricas, golpizas o celdas de castigo, que existe todo esto, pero además, por ejemplo, como el tema de poder salir de sus celdas para recreacionar, ¿no? Para tener recreación. Solamente se les permite media hora al día para hacer ejercicios o para estudiar la Biblia.
en el interior, por supuesto, de todo esto. Así que se les prohíbe utilizar utensilios, por lo que comen míseras comidas, además, ¿no? Tortillas, arroz, frijoles, que son buenos, pero son instantáneas en realidad, ¿no? Con las manos. Como decía, hay celdas de castigos que no tienen pues luz, que son de espacio muy reducidas para sanciones internas, no tienen acceso a libros, no pueden recibir correos. Y bueno, en las fotos también de las que se permiten ver, muchos reclusos parecen, bueno, extremadamente delgados. Y creo que se les ha permitido la visita a muy pocos, ¿no? YouTubers, creo que por ahí Eso hay estaba gente pensando, Cris, estaba morbo pensando en el para morbo, verlo. porque vi algunos youtubers mexicanos, recuerdo uno, no me acuerdo ahora bien del nombre, pero es muy conocido. Luisito Luisito, Comunica. Luisito exactamente. comunica. Exactamente, Luisito Comunica, y es que además ya es la espectacularización de la deshumanización. O sea, ya es como el triple salto mortal, ¿no? Lo peor de esto para mí, Chris, es que encima está siendo ejemplo a seguir para personajes como Patricia Bullrich y otras tantas instancias. No solo es reprobable, sino que empieza a ser un lugar de ejemplo para los noboas de la vida que están deseando aplicar el modelo Bukele. Se habla muy poco realmente de estas otras cloacas, ¿no? De lo que está ocurriendo en El Salvador. No sé, para terminar, si tienes algún dato importante. Sí, hablando de cloacas, Alfredo, porque 4 meses después de la inauguración de la prisión, comunidades cercanas han denunciado la contaminación en el agua de los ríos, aseguraron que su consumo de hecho estaba provocando enfermedades y no hace nada. Ahorita en mayo, ¿no? La directora de la Organización de Defensa de Derechos Humanos, Cristosal, que habría recogido muestras de aguas de diferentes afluentes, ¿no? Para comprobar que esto fuera cierto, fue detenida. Es una de las voces más críticas del régimen de Bukele y a quienes no les importa de alguna manera las consecuencias humanas por el tema de la deshumanización, Alfredo, tan profunda que se ha hecho de la pobreza y de la gente que está en estas condiciones, bueno, que les interese por lo menos en lo ambiental. Hay contaminación ambiental, la SECOT también está matando gente, no porque estén recluidas allí, pero porque les está ocasionando enfermedades por lo que se desecha en las aguas que pues usan las comunidades. Las paradojas de este mundo, Cris, es que seguramente podría haber protestas por la contaminación ambiental, aunque se traten no deshumanizadamente a la ciudadanía. Desgraciadamente hay una parte de la sociedad, no quiero generalizar ni mucho menos, que piensa así. Queríamos poner el ojo donde la verdad que pasa muy desapercibido lo que ocurre en las cloacas de El Salvador con el ok del señor Bukele. Seguimos en la pizarra. Bueno, esta semana se consumó el cambio de reglas en la Argentina. Se venía eh, empujando, planteando, defendiendo por parte de un sector de la política, por parte de los poderes económicos, por parte de un sector importante del poder de la comunicación, por parte de un sector importantísimo del poder judicial y por parte de un sector de la sociedad, ¿no? Que convalida, ¿no? El cambio de las reglas del juego en la Argentina. Venían empujando hacia ese sentido, y esta semana diríamos que si simbólicamente tuviéramos que elegir un día, una fecha para explicar en los manuales de historias que leerán las generaciones futuras de cuándo se modificó las reglas del juego democrático en la Argentina, fue esta semana de mitad de junio del año 2025. ¿No? Esto cuando se aprende, me imagino que le habrá pasado a todo el mundo, aprenderse una fecha, ¿no? De la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, ¿no? Fechas que quedan para siempre. No es que esa fecha se produjo todo, porque son procesos los que le encantan y aman la historia, pero las fechas te permiten ordenar en el tiempo los acontecimientos. Bueno, en la Argentina esta semana se constató la fecha que realmente hizo que se terminara en la Argentina con muchas cosas. Se terminó con la libertad en la Argentina. En la Argentina hoy en día cualquier persona opositora políticamente es susceptible de ir presa. Se terminó, repito, la libertad en la Argentina. Hoy quien piense diferente y haga política diferente es posible de ir presa. O sea, es posible. Ya ha pasado con la lideresa más importante en la Argentina, opositora evidentemente al gobierno de Javier Milei y al gobierno de Macri, que es Cristina Fernández de Kirchner, y hoy en día está
presa. Pasó hace 2 semanas intentando asustar y amedrentar en prisión a otro dirigente opositor político que es Juan Grabois, ¿no? También estuvo preso durante unas horas sin ningún tipo, ¿no? de sentencia ni orden judicial en su contra por una dirección del Ejecutivo. O sea, en la Argentina se terminó la libertad de pensar distinto. Se terminó la libertad de pensar distinto o de hacer política de manera distinta en este momento a este gobierno, ¿no? de Javier Milei, avalado evidentemente por los poderes económicos, cierto poder de la comunicación, cierta parte de la sociedad, cierto poder internacional también, que no quiero dejar de decirlo. Lo dijimos la semana pasada y lo quiero repetir. Se terminó el principio de presunción de inocencia. Se terminó. Fin. Se terminó el principio de presunción de inocencia. A Cristina Fernández de Kirchner no le han aplicado el principio de presunción de inocencia, sino el prejuicio prefabricado, ¿no? Cualquier indicio generado en un marco mediático es la base para condenar y meter presa a una persona. No necesitas tener presunción de inocencia, porque además, cuando uno se pone en serio a mirar la causa judicial por la que han metido a Cristina presa, no hay argumento jurídico serio, riguroso, para avalar la condena. Porque, claro, el hecho de ser la máxima exponente del Estado en este tipo de casuística, donde incluso había el presupuesto público que avalaba este tipo de obras públicas, por lo tanto no puede haber de ninguna manera haber un correlato entre la presidencia de un país con una obra pública que se genera en una esquina, porque hay presupuestos públicos que avalan esto. A mí me recuerda, por eso siempre pasa todo antes, los desafueros contra Andrés Manuel López Obrador en el año 2005, cuando era el intendente, el alcalde de Ciudad de México. A él lo desaforaron durante un año, jugaron con él judicialmente para que no fuera candidato presidencial en el año 2006, lo erosionaron constantemente, después le hicieron un fraude, pero antes lo intentaron erosionar electoralmente y también era exactamente lo mismo, una obra que pasaba por no sé dónde y que él no tenía ninguna responsabilidad y lo desaforaron, lo dejaron prácticamente sin posibilidad de ser candidato hasta última hora. Por lo tanto, es algo que se aplica cada día más. No solo se terminó la presunción de inocencia en la Argentina, no, ya dijimos, se terminó la división de poderes. Hoy en día hay superposición de poderes, un poder fáctico, económico, internacional y nacional, que debe estar frotándose las manos porque lograron lo que querían, ¿no? El Poder Judicial obedeció a lo que le dictaminó el poder económico nacional e internacional, ¿no? Porque en el fondo se está discutiendo un modelo económico, un modelo de acumular y un modelo de distribuir. Es lo que está discutiéndose hoy en día en la Argentina. Todo esto se ha ido terminando en la Argentina, se va acabando en la Argentina. Y en torno a eso ha surgido con mucha fuerza unas partes de la sociedad que se cohesiona en torno a esa injusticia de Cristina presa en su domicilio. Hay una parte de la sociedad que se movilizó de una manera, yo diría con mucha firmeza, ¿no? Con mucha firmeza y determinación, de una u otra manera, en la marcha multitudinaria que hubo en la Plaza de Mayo, pero también en las múltiples marchas que ha habido y que van a seguir existiendo. Una buena parte de la sociedad se cohesionó en torno a esta injusticia. En la pizarra lo hemos dicho por activa y por pasiva. Después de la derrota electoral del 2023, del Frente de Todos, se olvidaron de que hubo 11 millones y medio de votantes contra Milei en segunda vuelta. Repito, 11 millones y medio de votantes contra Milei en segunda vuelta, que de alguna manera estaban queriendo ser representados. Y seguramente faltaba representantes que lo representaran y también faltaban argumentos a los que abrazarse. Y yo creo que esta injusticia contra la principal lideresa, que es Cristina Fernández de Kirchner, los ha cohesionado, los ha juntado, ya sea en movilizaciones los que han podido movilizarse o ya sean desde sus casas. Yo creo que ha hecho que se cohesione en gran medida esos 11 millones y medio. 11 millones y medio, que es mucho. 11 millones y medio de votantes contra Milei en segunda vuelta en el año 2023. Después, eso tiene su correlato en la clase política, que es lo que más le gusta a la gente. No, estaba Massa, Grabois, Axel, Juanito, Pepita y Menganita. Y sí, es importante, mucho, pero mucho más importante que los 11 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas en la Argentina se cohesionen en torno a cuestiones por defender.
Y yo creo que eso es mucho más importante porque no les va a quedar otra que la clase política argentina que salir. De hecho, muchos estaban escondidos y han salido cuando la sociedad ha salido. Y es interesante, es importante, repito, que la sociedad esté bien cohesionada y que evidentemente la clase política se rearticule y se reordene en torno a esta injusticia que la sociedad moviliza, ¿no? Que la sociedad mueve. Pero dicho todo lo cual, en lo que no quiero lo planteo aquí abiertamente, creo que sería un flaco favor ahora jugar a discutir constantemente todos los accesorios y pormenores respecto a la cuestión ahora de todo lo que tiene que ver con la condena. La condena, lo más central que no se puede olvidar es que está presa Cristina Fernández de Kirchner, injustamente presa. No le permiten ser candidata electoral en la próxima cita de la provincia de Buenos Aires. Después, claro que es importante que pueda saludar en el balcón, es una sandez, una atrocidad, una deshumanización que le pongan una tobillera si es que van a intentar hacerlo, es una sandez, una atrocidad y una deshumanización lo que ha intentado hacer Patricia Bullrich estos días en torno a los alrededores de su casa. Todo eso, insistimos, claro que lo condenamos, pero no olvidar lo importante. Lo importante es que Cristina Fernández de Kirchner está presa, presa. ¿Por qué lo digo? Es porque si seguimos el cantito de los opositores en los medios de comunicación, o mejor dicho, los medios de comunicación opositores a Cristina, los oficialistas, si seguimos ese cantico nos estaremos confundiendo de cómo se estará frotando las manos el poder fáctico real en la Argentina. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que si caemos en la agenda que van marcando aquellos odiadores en los medios de comunicación, podríamos perder de vista lo verdaderamente importante y es que el poder económico en la Argentina, los poderes fácticos se están frotando en las manos por tener a Cristina Fernández de Kirchner presa. Y por eso la respuesta de estadista de Cristina Fernández de Kirchner es no nos olvidemos de lo verdaderamente importante. No no nos confundamos con lo importante. No pensemos que lo importante es únicamente algunos aspectos de mi condena, sino de las discusiones del poder económico. De hecho, han salido cifras esta semana que han salido poco discutidas, como valores del desempleo cada vez más altos, cada vez más cerca de los 2 dígitos, volviendo a las cifras cada vez más parecidas de la época peor de la Argentina. ¿No? No podemos dejar de discutir lo que pasa en términos económicos en la Argentina, en la inflación, porque ¿quién se cree los datos de la inflación en la Argentina? Yo no, pero no solo yo, el 80 o 90% de los argentinos y argentinas, nadie se cree que la inflación, los precios están domados. Yo no sé a dónde van, yo debo vivir en otra Argentina porque no veo ningún precio domado de semana tras semana. Yo creo que es importante, por eso los estadistas, los verdaderos referentes en la política, creo que están apuntando a saber, y hablo de Cristina, hablo de Axel, hablo de Juan Grabois constantemente, porque son los que están apuntando a lo verdaderamente importante. No hay que caer, insisto, tampoco en la autocomplacencia por haber terminado con una gran movilización. La gran movilización debe ser el inicio de una agenda política, el primer paso de una agenda política. Pensar que se terminó todo con la movilización de esta semana y autocomplacerse porque incluso le han permitido de vez en cuando salir al balcón, yo no estoy contento personalmente por esto. Claro que quiero que salga al balcón, quiero que esté libre Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque se merece estar libre. Lo que digo es que no caer en la autocomplacencia de los temas secundarios. Hay que irse a lo nodal. Gaby, te quiero escuchar. Alfredo, yo creo que es el sumum, tú lo calificaste como el momento en que cambian las reglas del juego. Y yo creo que es el sumum también de un mundo que es capaz de tolerar a una Cristina detenida, a un ex vicepresidente en Ecuador con serio peligro de perder la vida, encarcelado también con un perito que dice, este señor no tuvo nada que ver en el proceso que le están haciendo, pero sigue en la cárcel con peligro inclusive de muerte, eh, y que es, y un mundo que mira esto como, bueno, ahora son estos políticos, luego serán otros políticos los que están en problemas y normalizamos la destrucción de las herramientas que nos costó muchísimas décadas acumular
para fortalecer la democracia. Entonces, no es cualquier cosa lo que está en juego. Probablemente hayan generaciones hoy que no vivieron las dictaduras militares y que no tienen cómo comparar esos momentos históricos con los momentos de democracia. Y yo creo que sigue siendo importante, Alfredo, el anterior programa insiste el ejercicio de preguntarnos al equipo qué propuestas haríamos. Y yo toda esta semana he estado dando vueltas en la cabeza de qué propuestas haría en torno al fortalecimiento de la democracia en nuestros países, en Argentina, por ejemplo. ¿Es posible con una ley propuesta en el Congreso argentino discutir esas reglas del juego que nos quieren quitar, que eran reglas democráticas favorables para todos, etcétera? Yo creo que sí, yo creo que es posible. Yo creo que un camino que hay que andar es el de poner en el centro del debate esa democracia que nos quieren arrebatar, esa democracia que asedian permanentemente, esa democracia que son capaces de votar a la basura, esos pactos que después de golpes de Estado, de violencia militar y paramilitar en nuestros países, logramos tejer como sociedades. Eso es lo que tenemos que recuperar y creo que se puede haciendo política, es decir, peleándole en el Congreso, peleando en la calle, estando con la gente, rediscutir eso. Para terminar esto, sumando lo que dice Gaby, las batallas políticas son de largo aliento. Siempre tenía un amigo que me decía que había visto mucha gente, muy buenos corredores de 100 metros en la política y muy malos corredores de maratón. Lo digo porque este momento requiere tener buenos maratonianos y maratonianas, porque no tengo la menor duda de que los poderes económicos y el actual ejecutivo lo que están pensando es a un juego de desgaste de que se van a cansar. Por lo tanto, es importante entender que este momento de confrontación política tan fuerte que se vive en la Argentina no se va a terminar mañana ni pasado. Incluso con victorias importantes como que pueda estar en un balcón, que no tenga una tobillera, que son victorias importantes, no pueden distraer la atención, volviendo al manual de distracciones del mileísmo, de lo verdaderamente importante y es mejoras en ingreso, en salario, en un modelo. Yo creo que los juristas que están en torno alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, personas como Oscar Parrilli, como Máximo Kirchner, tienen mucha claridad de cuáles son las centralidades un poco y no perderse, insistimos, con algunas otras cosas, no menores, pero que siguen siendo secundarias, porque este gobierno de la crueldad está dispuesto, desgraciadamente, a todo. Seguimos en la pizarra. Nos vamos para Chile. Primero vamos a ordenar las fechas para volver a notar y entender la importancia que tiene el ya en Chile, aunque las elecciones falten un poquito. A ver, Fla, vamos a empezar a poner orden, al menos en el cronograma, que esto sí que lo tenemos medianamente claro. Efectivamente, el cronograma electoral, te recuerdo, Alfredo, que estamos en año electoral chileno. Elecciones son el 16 de noviembre de 2025, pero antes de llegar a las elecciones tenemos internas, tenemos las famosas primarias, las PASO, como decimos en Argentina, el 29 de junio, acá a la vuelta de la esquina. En este caso, solo en la izquierda, porque la derecha dijo, no, no, nosotros nos vemos en noviembre, amigos. Ahí la derecha no quiere primarias, ellos que son muy democráticos, ¿no? Y la izquierda está ahí buscando las opciones de cómo dirimen las candidaturas más importantes, quitando un poco la excepción de Marco Enrique Minami. Ahora vamos a explicar un poco quién es quién, ¿no? Yo creo que podríamos empezar a jugar con una suerte del mapeo de nombres y apellidos de los principales que ya estarían como candidaturas realmente factibles, ¿no? Efectivamente, Alfred. Bueno, primero recordar que en Chile las elecciones primarias no son obligatorias, pero sí son vinculantes para los partidos y coaliciones que vayan a definir una candidatura por este medio, o sea que la izquierda que se está sometiendo a elecciones sí es vinculante lo que vaya a suceder el 29 de junio y que pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas que no estén afiliados a ningún partido político o los que están afiliados a los partidos políticos concurrentes. Esto quiere decir, si yo estoy afiliado a algún partido de la derecha que no se presenta ahora a elecciones, no puedo ir a votar dentro de las internas de la izquierda, que sí son quienes se presentan ahora a elecciones.
Diciendo eso, 29 de junio, elecciones primarias en Chile, la oposición dijo, no chicos, gracias, nos vemos directamente en noviembre, y la izquierda dijo, vamos a competir, vamos a ver cuál es nuestro candidato, porque por ahora hay un montón de nombres, a ver quién efectivamente llega a noviembre. Por un lado, tenemos a Gonzalo Winter, que es el Frente Amplio, básicamente quienes están ahora en el gobierno. Nosotros siempre lo definimos como Boric parte 2, digamos. O sea, por hacer así un poquito de resumen, Gonzalo Es Winter, igualito, es muy parecido. reconocido militante estudiantil, militó mucho con Boric, amigo, etcétera, etcétera. Por otro lado, además de Gonzalo Winter, que va por el Frente Amplio, la tenemos a Janet Jara, del Partido Comunista. Ella fue ministra de Trabajo en la gestión de Boric, es decir, tiene años de gestión encima también. Janet Jara, por el Partido Comunista, se dirime en esta interna de la izquierda. Después vamos a tener a Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social. Esta persona también se presenta ahora a las elecciones al 29 de junio. Y a Carolina Toja, que fue un nombre muy mencionado porque era la ministra del Interior de Chile, renunció para poder presentarse acá a las internas, y ella va por una coalición, digamos, que es la coalición socialista. Se llama Coalición Socialismo Democrático y básicamente son muchas fuerzas del socialismo, bancando a Carolina Toja. Estas 4 personas, Gonzalo Winter, Janet Jara, Jaime Mulet y Carolina Toja, son quienes se van a medir el 29 de junio para ver finalmente quién llega a noviembre en las elecciones presidenciales. Como vos bien decías, Marco Enríquez Ominami no va a ir a esta interna, pero sí ya logró las firmas necesarias para poder presentarse como independiente, porque recordemos que en Chile, si vos recogés una cantidad de firmas y de apoyos, podés hacerlo, así que Marcos Enríquez Ominami va directamente a noviembre a competir con toda la derecha que ya se postuló y con quien salga ganador de Gonzalo Winter, Janet Jara, Jaime Mulet o Carolina Toja. Ese es el frente un poco más de la izquierda que tiene que, en breve sabremos quién. Y luego están no vamos a dejar de decir, de pronunciar los nombres de la derecha, que ya sabemos que son candidatos y candidatas, en una suerte de competición, quién es más pinochetista, ¿no? Un poco quién es más pinochetista, quién está más a la derecha. Ya sabemos que tenemos a Evelyn Matei, quien dijo yo voy directamente a noviembre, ella va por Chile Vamos, se va a presentar en noviembre a las elecciones. Por otro lado, al ya conocido José Antonio Cast, quien se había medido, de hecho, en balotaje en segunda vuelta con Boric en 2021, así que José Antonio Cast también llega a estas elecciones en noviembre a medirse. En este caso también se mide con Joan Kaiser, que es de la derecha, de la ultraderecha, digamos, que va a pelear por estos votos, a ver quién se lleva a todos estos votos, y algunos independientes que ya estuvieron metiendo sus candidaturas, como por supuesto nuestro gran amigo personal Franco Parisi, que seguramente la campaña la vuelva a hacer de un lugar que no sea Chile, que sea Estados Unidos, como ya la había hecho, pero recordemos que las elecciones pasadas de todas maneras sacó el tercer puesto, dato no menor, ¿no? No, y además, a medida que ibas hablando con tantos nombres y apellidos, y evidentemente dirían a alguien, ¿por qué la derecha prefiere ir sin primarias? Bueno, porque cuando hay tanta fragmentación partidaria electoral, yo creo que ellos entienden que la primera vuelta es su primaria. Es como Claro. para ver quién tiene qué fuerza a nivel parlamentar, no legislativo, pero también a saber, después todos se van a juntar en relación al que gane o al que sea más votado. O sea, casi todo el mundo ya sabe que nadie va a ganar en primera vuelta, porque el voto es muy fragmentado, ¿no, Fla? Eso Entonces, ya lo están vimos, esperando, siempre hay ¿no? Ese balotaje es en el Chile. spoiler que podemos hacer casi a día de hoy en Chile, ¿no? No, es muy poco probable que haya alguien que gane en primera vuelta, porque se requiere, ¿cuánto? Sí, 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 efectivamente, Alfred, necesitas por lo menos la mitad más uno, y es cierto que nadie llega a juntar la cantidad de votos para, o por lo menos en el último tiempo del repaso histórico que estuvimos haciendo, nadie llega a juntar la mitad de votos, y por lo general se termina teniendo presidente en diciembre en Chile, que es cuando es la segunda vuelta. Fíjate que como reflexión diría, a medida que nadie va a saber lo que va a pasar en términos electorales, yo creo que es muy difícil. Lo que sí es cierto es que la izquierda chilena ha perdido una oportunidad histórica en este tramo. Y esto seguramente
en este tipo de países donde no se construyen hegemonías tan velozmente porque las estructuras y los cimientos de los poderes son muy sólidas. Y yo creo que la izquierda chilena, particularmente su ejecutivo, no solo Boric, yo creo que la izquierda chilena en general ha perdido una oportunidad histórica para remarcar las diferencias con el centro y con el conservadurismo chileno, y yo creo que va a pecar hacia adelante. Probablemente va a ser difícil, ojalá que no. Si me permitís, Alfred, hacer una mini reflexión final, habrá que ver qué pasa efectivamente el 29 de junio y quién termina siendo el candidato de izquierda y cómo desarrolla su candidatura, ¿no? Y luego, si llegara a ganar, cómo desarrolla su programa de gobierno. Pero no me quiero meter en encuestas porque sabemos que pueden cambiar un montón de cosas, pero sí decir que Janet Jara, que es del Partido Comunista, ha crecido bastante en este último tiempo y podría llegar a tener posibilidades de ganar esta interna, y me parece un dato no menor que es la segunda mujer en la historia del Partido Comunista chileno que asume una candidatura presidencial. Entonces también veremos qué pasa, pero me resulta interesante, o para poner un ojo, qué pasa ahí con el comunismo si llegara a ser, digamos, el 29 de junio quien gana las internas. No puedo decir que vaya a suceder, pero me gustaría saber qué pasa si eso sucede. Y sí, porque también en las primarias de la última vez hubo mucho voto cruzado, hubo mucho voto a Boric para que no ganara Jadwe. Fue así, para que la izquierda chilena, que era muy nítida con Daniel Jadwe, menos nítida con Boric, pues hubo un voto que lo que quería era participar. Y eso es la discusión típica de las primarias. Veremos las elecciones de la próxima semana, si 29 es próxima semana, ya tendremos resultados de la primera, tendremos un poquito más ordenado, y a lo mejor tenemos que hablar de 150, no, tantos no, pero muchos candidatos y candidatas sí, para seguir hablando de Chile. Y lo repito, con muchos interrogantes, porque no compremos el verso de que en América Latina gobierna la derecha. Eso pasa a nivel global, pero no pasa en América Latina, donde la mayoría de gobiernos ganan con ideas de izquierdas, aunque parezca lo contrario por el ruido que hay de Milei o de Noboa o de Bukele. Seguimos en la pizarra. Que necesito irme a México, pero urgente. O sea, yo ahora mismo debería de estar en Coyoacán en este instante, en este momento. Yo debo estar en Coyoacán en este momento acá. O sea, no sé qué hago ahora aquí pasando frío en este Buenos Aires de Milei, teniendo ¿no? a ese verano maravilloso, no porque sea verano, pero de Claudia Sheinbaum. O sea, Estarías pasando frío aquí también, Alfredo. no, Así no que te creo, Dicen, no te Alfredo, creo, que no te no creo, para de Crismar. llover. ¿Qué Preguntale a cualquier dicen? mexicano, claro. dicen que no para de llover. O sea, regresé de Argentina y desde que regresé ha llovido todos los días y el cielo gris. O sea, me hubiese quedado allá directamente. Lo único bueno, el verano chainbaunista, como se Eso diga. sí, sí, bueno, nos quedaríamos con eso, pero yo ahora, incluso con lluvia, en este momento un paseíto por Coyoacán, ahí Ay, qué rico, Dios mío. Pero bueno, ya va a ser pronto, así que tengo que decirlo, porque la gente que nos sigue en radio de toda la vida, pero no nos está viendo ahora mismo en YouTube, en el YouTube de Radio 10, en el Twitch o donde fuere, no solo he sido yo el que he dicho me voy a México, ¿no? Ahí Bahía Luna se ha metido así, pero por la ventana, ha dicho, ¿cómo que yo no me voy a ir a... No, Bahía, a la primerita, no tienes que hacer algo de Tengo alguna unas investigación? ganas, Alfred. Sí, yo también. Comparto el sentimiento. Para mí en México siempre sale el sol. Me imagino el mundo ideal está en Coyoacán, en esa placita. Es la primera vez que no tengo internos con Bahía Luna, o sea, de las pocas veces, o sea, pero sí, vamos, digo, esta música que suena a Yapa es música que es mexicana y siempre nos evoca a lo mejor de ese hermoso país. Y ahora nos vamos a poner muy serios para hablar con mucho rigor, como siempre, es nuestro momento del aumento, va terminando el programa de radio Pizarrero y tenemos un ratito de investigación, ¿no? Muchas revistas indexadas que ha trabajado esta semana Bahía, ¿no? Ha Fuentes trabajado en... propias, elaboración Fuente- propia, Uy, estadísticas. miedo me da. Cuando he dicho eso ya me he hundido. Ahora mismito ya me he preocupado. Fuentes propias, no sé, vamos a ver qué hay de esta investigación, es el tema de la natalidad. Es decir, lo que queremos es... se habla mucho, se discute mucho, aparte no, quien diga que se discute ahora, se ha discutido históricamente como las principales teorías a nivel global, ¿no? La importancia de la natalidad para la sostenibilidad de algunos de los modelos económicos. De hecho, hay una gran discusión. Lo voy a decir, sí. Un día me dijo Gustavo Petro que una de las ventajas que tenía América Latina es que tenía una población muy joven y eso implicaba mucha más rebeldía en movimiento.
¿no? Y que por eso se explica, no, entre otras razones, no solo esa razón, se explica el hecho de que sigan gobernando las ideas de izquierda en América Latina. Hay sociedades muy, muy, muy envejecidas, como la europea, donde la esperanza de vida, los promedios son infinitamente mayores y tienen pirámides poblacionales completamente inversas a las latinoamericanas por precisamente los patrones de natalidad y cómo el capitalismo te va llevando a ciertos comportamientos. Nosotros queríamos, en ese marco, en esa discusión, mirar y echar una mirada a ver de los que hablan tanto de natalidad, cómo está el patio, dirían en mi tierra andaluza. ¿Cómo está el patio? A ver, ¿qué tenemos? Iba y Luna ha hecho ahí su listado, está todo en un Excel impecable, con unos gráficos que verdaderamente abruman. Ella es una Varianza, sí. experta en varianza, Ujú. dispersiones, sobre todo en dispersiones, es una experta y a partir de ahora todo tuyo, vaya. Sí, Alfredo, yo te quería plantear una idea, que es una discusión que se está dando en los últimos años y que América Latina no está exenta, que es la baja de la natalidad en el mundo en general. Y esto no estoy dando una sorpresa, no estoy dando una noticia de último momento, sino que en 2023 y en 2024, y se profundiza en 2025 a nivel global, pero también a nivel de América Latina, las tasas de fecundidad son las más bajas de la historia. Y esto también hay que decirlo. Y yo me llevé una ingrata sorpresa, Alfredo, y quiero dar la primera discusión, que es que los papers que analizamos, las estadísticas que analizamos, que también tienen que ver con estas noticias y medios y demás, tienen un, un sector que es responsable de esta situación, que es las mujeres, ¿no? Que también lo viene planteando Milei y muchos voceros de la derecha latinoamericana, que es que como la mujer ha cambiado sus aspiraciones profesionales, se ha insertado en el mercado laboral y con toda la irrupción del movimiento feminista en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, la responsabilidad de la baja de la tasa de fecundidad tiene que ver con las mujeres. Y acá hay una O discusión que sea, que sí me haya más parece igualdad y importante. más justicia, ¿no? Es la responsabilidad de que, o sea, la verdad que es difícil seguir el argumentario, ¿no? Es como Sí, complicado, salvo pero que sea muy cínico. claro, pero digo, me sorprendió porque yo ya lo veníamos escuchando a Milei y a otros portadores de este estilo, pero también las revistas académicas y los estudios, también siempre la primera lectura tiene que ver con esto. Y traigo a colación un artículo del diario Bar que sí me pareció interesante para poder dar otra perspectiva, que es de Florencia Alcaraz, que dice, ¿con quién quieren que tengamos hijos? Porque se dio una discusión bastante amplia en redes sociales de la misión, aún en un estado, en una situación donde la mujer tiene el deseo, la complejidad en este mundo post-pandémico del vínculo con el otro en función de la proliferación de la sobrecomunicación, las redes sociales, y dando como una vuelta de tuerca, porque si no es muy reduccionista poner a la mujer como única responsable de esta situación. Dicho esta discusión más filosófica, vamos a los índices por país y también tenemos el promedio y la media por líderes y lideresas de América Latina, en la cual, como ya anticipamos en la apertura, no se aceptan perros, sobre todo si no Ya está, ya existen, está, ¿no? ya está. Porque No, no, no sé, no se aceptan perros. Listo, la nota de pie corta para que no nos digan cualquier cosa. No se aceptan perros, sean 4, 5, 28, no se aceptan. o cero, porque también no, todavía no los vimos, pero Listo, salgamos, eh, salgamos se- de ahí, vaya que me veo. no, salimos rápidamente. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, esto es un informe de 2024, pero sabemos que es una tendencia que se agudiza en 2025, las tasas más bajas de fecundidad de América Latina, ¿alguien se anima a decir cuáles pueden ser? Son dos mm, países Costa principalmente y Rica, no no, sé, no, no sé, no tene- sé. tenemos, no es muy difícil, Alfredo, tenemos a Chile y a Uruguay, Ah, mira, eh, mira, es verdad, es seguido por cierto. Brasil. Y las más altas están en Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, que en realidad el índice de tasa de fecundidad tiene que ver con un promedio que es más o menos 2,1, 2,2% de hijos por mujeres en cada uno de los países, y las medias, que giran alrededor al 1,7, 1,9, están en Argentina, Colombia y México, por lo cual esas son las estadísticas por países, las más altas y las más bajas. Y tenemos también los líderes.
Si querés, vamos directamente Y a la sí, parte necesito política. saber la parte ahora de la praxis de, ¿no? Esto es como el que el primero hace la estadística y luego busca un caso puntual. Eso me pasaba unas batallas con mi mamá siempre. Siempre yo venía dándole cifras y me decía, pero es que mi vecina hace esto. No había manera de convencerla con la estadística a mi madre porque tenía el caso de la vecina que contradecía la estadística y así que nosotros vamos a poner a defender el caso puntual muy por encima de la estadística. A ver, de todos los líderes y lideresas te lo voy a preguntar directamente, no sé si está en la investigación, pero tienes que responder con absoluta Sí. rigurosidad. O sea, ¿cuál Ujú. es el presidente o presidenta o gran líder de mayor número de hijos o hijas? El presidente con mayor número de hijos es Gustavo Petro, Alfredo. Ajá. 6 hijos tiene. Me puse, me puse a investigar los nombres. Nicolás, Andrea, Sofía, otro Nicolás y Andrés son los hijos de Gustavo Petro. Y le sigue el presidente Lula da Silva y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que también tiene 4 hijos, por lo cual Colombia, Brasil y México son los líderes que tienen más cantidad de hijos No en es la el región. promedio, o sea, el promedio no son cuatro de los No, principales líderes y la lideresas. media, para que todos entiendan que yo algo de estadística sé, O sea, esto es, lo decimos porque, o sea, quizás la audiencia no va a entender por qué estamos enfatizando tanto esto. O sea, Bahía Luna el jueves rindió un examen de estadística. Entonces yo le no, pido no quiere saber cómo me fue, a su claro. profesor o profesora que la apruebe por estos datos que está haciendo. La demostración que está haciendo en vivo del manejo así de todas las herramientas, yo creo que es para que la aprueben lo del jueves. Dicho lo cual, ¿qué cifra tenemos de promedio? La media es 2,6 en los líderes y lideresas que elegimos, que son aproximadamente 15. Esa es la media en los líderes de América Latina y sus hijos. No ¿Sabés está qué? mal, ¿eh? Antes No de está mal. No está mal. Hay uno solo, hay un líder solo que no tiene hijos, y creo que ya lo dijimos, ¿Quién es? eh, que es, que es Javier Milei, el único. Ah, el El único de único los, o sea, esto es interesante, el único de todos Ujú. los presidentes en este momento, ¿no? Que no tiene hijos porque no son todavía, ¿no? Los animales no, todavía no son, por mucha relación hermosa No, que uno no, no, no. tenga Eso con está un chequeado, eso animal, es cierto. esto está chequeado internacionalmente, no se puede escribir el libro de familia, ¿no? O sea, con lo que me ha costado meter a Lola en mi libro de familia, ¿no? O sea, ¿no? Que llegar a... Pero entonces, Alfredo, en la pizarra, en promedio, estamos más cerca de Milei que de Petro. Eso A ver, me espérate, Yo ya preocupa hice mi espérate. mucho. aporte, ¿eh? A Yo ya ver, hice mi ¿cómo aporte a la sería? causa. El Me promedio nos sale preocupa mucho. 0,5. No, menos de Bueno, Claro, 0,5. somos pero mitad mitad, la si no edad de contamos los a Fer. líderes latinoamericanos no es la misma que la edad del equipo de la pizarra, señores, damas y caballeros. O sea, ¿estás insinuando que los viejos somos los que somos padres? O sea, tú estás queriendo decir Estoy insinuando que así. hay tiempo, que nos dejen En tranquilas, que mi no nos manden caso, a tener hijos como ¿tú te Milei. crees, Fla, que yo soy algún ejemplo para pedir precocidad en la edad? O sea, ¿tú piensas que yo estoy aquí para dar lecciones en esto, Gaby? A ver, tu hija mayor, Gaby, ¿cuántos años tiene ya? 24. Listo, no más palabras, señoría. O sea, háblale a Gaby, dirígete a Gaby, por favor. Nada, 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 nada. Aquí el promedio sale bajo, como dice Gaby, es cierto. A ver, ¿qué otras, por ejemplo? A ver, Correa, ¿cuántos hijos tiene Correa? Bueno, yo hice ahí la estadística porque tenemos la media, los presidentes que tuvieron 1, 2 o 3, y ahí está Rafael Correa, que tuvo a 3. Tenemos también a los uruguayos, Yamandu Orsi tuvo 2, la calle Pou, Yamandu Orsi tiene mellizos, Lucía y Victorio, la calle Pou tuvo 3, Santiago Peña tiene 2, bueno, Cristina Fernández de Kirchner también, Máximo y Florencia son 2, Claudia Sheinbaum tiene 2, Mariana y Rodrigo, que no es hijo biológico, pero también De hecho, es parte, es abuela. Nos dijo, me tal acuerdo cuando cual, por entrevistamos supuesto. a... No, yo no, no, sí, sí, es abuela también. Tengo un dato que no conocía de Chile, que acá Fla me puede ayudar, que es que Boric está a punto de ser padre, y va a tener una niña que ya anunció que va a nacer en un hospital público, pero tengo entendido que está por nacer ahora en estos días. Pensé que ya era padre, pero sí, o sea, si no ya está por ser padre, sí. Ah, mira, no sabía eso yo tampoco, ¿eh? En esa no estaba yo.
Y una Lucho, pregunta más difícil, espérate, porque esto no te crea, te lo voy a a poner ver. fácil la investigación. Hijos o hijas no reconocidas. ¿Tenemos el dato? Esta investigación requiere la semana Vos próxima. te, O sea, esta investigación, en este momento, si ustedes vieran la caras que han puesto todo el equipo pizarrero, me es como, interesa pero es esto. verdad, es cierto, puede ser una discusión también, porque ¿por qué no? ¿O por qué no vamos a eximir a los líderes y lideresas de hijos o hijas no reconocidas? Yo creo que debe haber. No sé, yo voy a salir por la tangente de A manera ver, espérate un elegante, momento. Antes de Alfredo. que te metas en un charco, dejemos que Crismar se meta en el charco, porque creo que iba a Por agarrar favor, Cris. en la herramienta para meterse en un charco. Dale, Cris. No, pensaba en voz alta que me atrevería a decir que solo líderes. Me atrevería a decir con 100% de seguridad que no hay una mujer y mucho menos lideresa que no haya reconocido, que tenga hijos sin reconocer por ahí. Así que Mm. dejémoslo en líderes. El líder, vamos a dejar el líder, porque yo sé, digo, a ver, ¿estás en la línea Si te- de Cris o te vas a meter en otro charco, Bahía? No, no, no voy a salir bien porque si tenés algo para contar, Alfredo, No, esto no es sé, no como sé, no sé, no un sé. espacio de Es- chimentos que lo inauguramos no, en yo este soy momento, no me parecería mal. un gran profesor, No, me pregunta, me toca preguntar, esta investigación no la he cien- llevado yo a cabo, pero yo ciencia. pensaba que debe haber como un anexo, ¿no? En toda investigación rigurosa, ¿no? El Sí. anexo con estas cuestiones controversiales por si acaso, ¿no? No, voy a salir por algo más tierno porque la verdad que así me parece que hay que cerrar esta columna con que no reconocidos, pues justamente sobre reconocidos en el caso de Nicolás Maduro que tiene un hijo, pero que los tres hijos de su mujer los adopta como absolutamente propios y también se armó una familia con hijos no biológicos, así terminamos esto de una Esto es manera interesante también, ¿no? elegante. No, es muy interesante también cuando amplías las familias por los hijos o hijas de tu pareja no nueva y eso también me parece algo importante. De hecho, te iba a preguntar, pero ya lo dejamos también para otras investigaciones, ¿qué líderes o lideresas le ponen a sus hijos o hijas el mismo nombre que El mismo ellos? nombre. Porque esto es Bueno, otro para, temón. Este yo lo tengo porque para mí es uno de mis grandes traumas. Mi abuelo, mi padre, o sea, una cosa más aburrida es imposible. Por eso tengo dije, me acá. voy a vivir a Argentina, América Latina, porque que se olviden que me llamo igual y me voy a portar exactamente igual. Pero es muy fuerte Claro. porque eso de ponerle el mismo nombre, mis amigos míos todavía lo hacen. Todavía lo hacen. Estamos hablando del siglo XXI, 2025. Así que, ¿tienes por ahí algún dato de eso, Sí, Vaya? de memoria te puedo decir que Rafael tiene un hijo que se llama Rafael, que Andrés también, Andrés Manuel López Obrador, que Luis Lacalle Pou también le puso Luis a uno de sus hijos, y este me llamó la atención, el de Daniel Noboa. Daniel Noboa, el hijo más chiquito de Daniel Noboa, se llama Furio. ¿Qué nombre, Alfredo? Mira, vamos a estar en 40 años en la pizarra hablando del legado de la dinastía Noboa y quizás Furio sea el próximo presidente de Ecuador. Bueno, le voy a pedir a Fla que ponga una encuesta. ¿Cuál es el nombre más feo de los hijos de hijos de líderes y lideresas? La encuesta es el nombre más horroroso, ¿no? Yo creo que habrá Furio o Furia. Furio, Furio. Furio Qué compite. O sea, terrible. pongamos entre los tres, cuatro nombres, lo de Furio compite porque yo creo que es horroroso ese nombre. Bueno, que no podía tener mejor gusto el musculito. Perdón, me estoy metiendo en un lío yo solo. Paramos esta investigación. Quedan poco tiempo y poco tiempo para meterse en más charcos en la pizarra. No puedo dejar de recomendar esta voz, esta música de Valeria Castro, una música que la descubrí en la banda sonora de esa hermosa película El 47, una historia real en un barrio de Barcelona para conseguir nada más y nada menos que un autobús, que un colectivo pueda llegar a un barrio de difícil acceso. A veces las luchas vecinales son tan importantes como esa y recomiendo mucho esa película y recomiendo mucho esta canción de Valeria Castro, así como todo lo que canta ella, que lo hace hermoso y también vienen bien estas canciones tiernas que dan buena onda, buena energía. Yo no me creo que estemos terminando el programa. No me lo puedo creer porque de verdad, con toda la cantidad de cosas que teníamos, bueno, más o menos hemos podido decir lo que queríamos decir. Quedan cosas pendientes, pero lo vamos a seguir analizando semana tras semana. Le quiero dar un beso fuerte a Lean, que no ha podido estar hoy con nosotros y con nosotras, y es por un buen motivo. Así que le tocaba estar un ratito también con su papá y hacer cosas familiares que a veces también toca, así que
que lo disfrute mucho, mucho, mucho. Yo la próxima semana espero estar, pero espero estar también del otro lado del charco, así que un charco muy grande se llama Océano Atlántico. Si no pasa nada raro, espero estar por aquellas tierras, así que también voy a hacer el programa de radio y seguramente lo voy a hacer. Espero, no sé si me va a dar tiempo a estar un poco más moreno, pero alguito sí, que me dé un rayito de sol. Espero tener algo allá. También tengo muchas ganas de ver a mis otra familia que tengo por aquellas tierras, especialmente a mi hermana Susana, a quien le mando un beso en este momento de mudanza que tiene encima. Y nos vamos despidiendo. Como siempre, le tenemos que dar las gracias a un montón de gente que hace que este programa de radio siga saliendo al aire, que la travesura se pueda escuchar en Radio 10 en la Argentina, en Radio Nacional de Colombia, en Abya Yala en Bolivia, hasta que Lucho Arce diga también la tumbo, en Canal Red, en España, guión Latinoamérica, en Altavoz Radio en México, en Radio del Sur en Venezuela y en Radio Pichincha en el Ecuador. Le damos las gracias a toda la gente que nos abre las ventanitas para poder contarle cosas y analizarlos. Y en ese listado hay un montón de gente, ¿no, Fla, que hace posible lo imposible? Efectivamente, Alfredo, tenemos en edición de sonido para la pizarra a nuestro querido Fer Saninelli, edición de video Paco Mason Celeguida, operación Pablo Bárbara y Lucas Moreira en Radio 10, Carlos Minango en Pichincha, operación en el YouTube de Radio 10, Lea Bazano, Renata Córdoba, redes Radio 10, Leonardo Dudech, producción en Radio 10 a nuestra querida Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Marcelo Bartolomé y Gabriel Sanfilippo, musicalización Javier Fábregas, coordinación de Radio 10 Cristian Carballo, dirección general en Radio 10, Sebastián Pedrón, y voy a intentar decir esto como Leandro, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio siempre. Y esto no es así decir por decir. Realmente es fantástica la compañía de la radio en cualquier momento, en cualquier hora. Por la mañanita, cuando uno se despierta, por la noche, cuando ya estás así medio acurrucado, cuando uno va a caminar, cuando está yendo para el trabajo, cuando está en el trabajo y tiene un momento para distraerse. Radio es hermosa compañía y hace bien, hace bien, hace bien. Y por eso estamos acá nosotros, porque nos hace bien hacer radio y escuchar radio. Para terminar, eso sí, nos quedamos con nuestro juego de las palabras, que ya saben que es el intento de relacionar palabras unas con otras, ni que sea demasiado obvio, ni que sea demasiado disparatado. O sea, es un equilibrio que no nos sale, pero lo seguimos intentando. Y además lo voy a poner fácil. Últimamente he terminado yo con la palabra final, esta vez arranco con la palabra primero y se la voy a dejar votando a Fla, porque creo que le va a resultar fácil, creo yo, así que no es el aprieto vendrá después. Empiezo con una palabra que es libros. Flavia. Almudena. Bahía. Desconcierto. Mira, podría haber dicho catedral, pero porque es la catedral de la Almudena en Madrid, pero lo desconcierto es perfecto. Cris. España. Desconcierto España, y yo no sé, yo ahora mismo estoy perdido en el, a ver, a ver, me da miedo. No sé, ahora estoy pensando si se lo dejo a Gaby hilvanar con tu palabra, Cris, lo de España, cualquier cosa. El golpe va directo. A ver, dale, Gaby. Polar. Está muy bueno, me la quedo. Creo que estuvo muy buena la palabra de relación. Así que bueno, empezamos por libro, terminamos con polar, no nos pregunten cómo. Lo que sí nos podemos decir y amenazar es que somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.